¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Y hoy somos otra vez el Wumono. Tenemos aquí el capítulo 5 de Black Myth Wukong. Un muy buen capítulo, no tan largo como los demás. Tiene sus secreticos, pero de los que hemos visto, la verdad es bastante lineal. Creo que junto al capítulo 1 hacen esa competencia. Pero sin más, acá te voy a dejar los secretos, los objetos y demás. Como siempre, si ves que faltó algo o crees que se puede hacer otra cosa o hay alguna curiosidad, bug, lo que tú quieras, me lo puedes dar acá en los comentarios. Aquí estamos para aprender entre todos. Sin más, vamos con el capítulo. Dato importante que puedes hacer en cualquier momento, no es necesario ahorita. Puedes devolverte al capítulo 4, exactamente al altar corte de la iluminación. Y lo que vas a hacer es ir poco a poco, llegar hasta la entrada de la zona secreta del capítulo 4, porque una vez habiendo terminado el capítulo 4, vas a poder recoger esta rareza que está en el fondo de esta zona, que previamente, si habrás visto la guía, agarramos también un cofre acá. Pero acá lo que vas a conseguir es un cofrecito chiquito que tiene una rareza. Lo primero es que vas a aparecer en una zona rodeado de enemigos junto a Pumba, así que vas a tener que eliminarlos a todos para ya poder ir avanzando. Una vez eliminados todos, y recuerda que es muy importante que en cada zona que vayas avanzando, ir derrotando a los enemigos que te encuentres para poder conseguir sus retratos, y que no se te pase ninguno, vas a poder conseguir el primer altar, el Pasos de las Cenizas 1. Y una vez desde acá lo que vamos a hacer es ir avanzando y vamos a llegar a una zona como de combate. Hay un montón de estos toros o minotauros, como los quieras llamar, que van a estar peleando contra otros enemigos de estos tipos zombies. Velos eliminando a todos en general. Ojito, los que son en forma de toro te van a poder soltar una rareza, pero tranquilo que durante el capítulo te vas a conseguir a varios, así que no es tan necesario farmearlo, al menos que ya estés llegando al final y no los encuentres. Y de resto, ya cuando elimines a todos los enemigos menores, enfréntate ya así al minotauro grande que tiene un hacha, así que enfréntate a él, y una vez que los derrotes se va a convertir en un NPC. Habla con este NPC, agota sus diálogos y vas a agarrar los dos cofres que están ahí en esa zona de abajo para poder agarrar distintos materiales, y subiendo un poquito las escaleras vas a encontrarte otro cofre. En total en esa zona vas a tener 3 cofres. Muy importante devolverse al altar de ahí del capítulo 5 para poder volver a esta zona, y vas a ver que el minotauro ya está colocado en uno de los bordes mirando como al horizonte. Habla con él, agota nuevamente los diálogos y ahora sí avanza por las escaleras. Rápidamente te vas a encontrar con el primer carro de las quests. Esto es muy importante para el minotauro, hay que conseguir 5, pero como verás que te estoy mostrando en el gameplay, para poder vencer a este carro mucho más fácil te vas a ir por el lado derecho, por la parte de arriba, y le vas a caer en la parte de atrás. Simplemente elimínalo lo más rápido posible, no es necesario ser un maestro del Wukong, simplemente con pegarle y evitar el fuego lo vas a derrotar fácilmente, y ahí mismo vas a conseguir el siguiente altar. Desde acá, el altar Campo de las Estaciones, vas a ver un puente, simplemente ve avanzando por ahí, recuerda eliminar a todos los enemigos que te vayas encontrando y vas a poder progresar tranquilamente en la zona. Encontrarás un puente más pequeño, elimina a los enemigos de ahí, y desde ese puente del lado izquierdo vas a conseguir un cofre con materiales, y del lado derecho, en unas escaleras que van en subida, hay un punto de meditación. Ahora colócate en medio de esta zona, verás que hay un lado derecho donde puedes subir tranquilamente, pero nosotros vamos a ir por el lado izquierdo hasta el fondo. Hay un par de enemigos y un cofre con materiales. Ahora sí te vas a poder devolver y del lado derecho vas a subir, elimina a los enemigos primero obviamente, y agarra el cofrecito que está ahí, que te va a dejar un aderezo. Ya lo que queda es que te vayas moviendo, eliminando enemigos y llegar al altar a altura de las brasas. Desde este altar verás que hay un espacio totalmente vacío, simplemente con acercarte te va a salir un jefe, el padre de las piedras. Simplemente empieza a pegarle, es bastante tosco, bastante grande y cae bastante fácil también. Dije mucho bastante, discúlpenme, pero el punto de la vida es que al derrotarlo te va a soltar varios materiales interesantes y su espíritu, que así vamos coleccionando más. Ahora la zona sí ya está vacía. Si vas un poco más para adelante vas a ver que el camino se divide en dos. El de la derecha, que está un poquito más a esa altura, vas a ver un enemigo de estas ratas gigantes con el que puedes farmear una máscara si no lo hiciste en el capítulo 3, y un cofre con más materiales. El otro camino, que es el de la izquierda, que va hacia abajo, si ves en el gameplay me meto un poquito ahí como por el borde y llego a un espacio un poco más pequeño en el cual vamos a conseguir un árbol que te va a dar una
calabacera. Vuelve al altar, altura de las brasas, y ya ahora vas a entrar donde está el padre de las piedras. Verás una puerta. Simplemente ve avanzando por ahí, hay una pequeña rampa o bajada que te va a llevar a una cueva. Simplemente entra y ve todo hacia la derecha para poder conseguir un cofre que te va a dar una nueva rareza que sirve mucho para los puntos de concentración. Desde donde tomamos la rareza vamos a seguir por dentro de la cueva, moviéndonos siempre hacia la derecha. ¿Y qué haremos acá? Veremos un enemigo de estos grandes con una espada como de fuego, un poco agresivo, el cual si lo derrotas te va a soltar su espíritu. Y ya un poco más adelante vamos a salir de la cueva y verás otro de estos enemigos, pero no te va a soltar otro espíritu, obviamente, ¿no? Derrótalo y agarra el cofre que estaba protegiendo él. Lo que queda es seguir el camino, lo único que ves, y que se hace más estrecho cada vez hasta ver el segundo carro. Este carro es un poco molesto porque lo único que hace es literal lanzar fuego por ese camino. Tienes que usar los pequeños espacios que hay entre las piedras para poder evitar el fuego, es lo más recomendable, e ir haciéndole daño poco a poco. Una vez derrotado vas a entrar a lo que sería este combate con un jefe doble, que son estas dos cabezas, una que rueda y otra que vuela. La verdad es bastante extraño este combate. Lo primero obviamente es derrotar a la que está en el piso y va rodando. Es muy molesta, o sea, más que nada porque a veces no para de rodar. Hay un momento que sí, como no sé, se buguea y queda ahí quieta y ahí empieza a pegarle con todo, sinceramente. Y una vez derrotada ya empezará tu combate con la cabeza voladora. Yo recomendaría mucho tener el manto ignífugo, dependiendo si quieres, si te molesta bastante el fuego. Si no, puedes tener la aguja como hice yo y como artefacto, ojo, muy importante. El resto, los demás cosas que te quieras equipar, ya sea los espíritus o transformaciones, puedes usar lo que tú quieras. Es bastante sencillo, solamente espera a que pegue en el piso y ahí le empiezas a pegar bastante y luego es ir esquivándola. Ya derrotados llegarás al altar Paso de las Cenizas 2, pero muy importante, y vamos a hacer una breve pausa acá, y lo que vamos a hacer es ir a la aldea del Zodiaco, que me imagino que hiciste la quest de Lun Chen en el capítulo 3, con la cual el mono estará acá y te estará vendiendo en su tienda nuevos objetos de mejora para la calabaza y las bebidas, así que es importante que se los compres para poder tener mejoras. Y además de eso, el tigre herrero lo que te va a dar también para vender, bueno, para comprarle en verdad, es nuevos objetos para la fabricación y mejora de las armaduras y armas, así que puedes ir a aprovechar y echar un ojito a eso. Y además volveremos al primer altar del capítulo 5. ¿Por qué? Para hablar nuevamente con el Minotauro, ya que hemos derrotado a dos carros y vamos a hablar con él. Agota sus diálogos y ya luego vete nuevamente al altar Paso de las Cenizas 2. Ya en este altar te habrás dado cuenta que al frente de él hay una píldora, así que obviamente abre ese cofre para poder obtener la píldora y obtener la mejora, y vas a seguir simplemente al zorro, bueno, la zorra. Sigue al NPC para que no haya problemas con cualquier cosa aquí. Sigue avanzando, avanza, vas a llegar ya como a lo que es el volcán en sí y vas a lánzate para poder llegar a lo que sería el altar entrada del valle. Tomaremos la entrada del valle como punto de referencia, ya que hay muchas cosas que hacer en esta zona que no es muy grande, pero la vamos a recorrer prácticamente al completo. Primero, las piedras que ves que salen del suelo a atacarte, que parecidas a las del capítulo 2, están unas más chiquitas y una más grande. Con las grandes yo pude farmear un aderezo. Lo que quisiera saber es si con las pequeñas se puede farmear. Si alguno de ustedes puede farmear este aderezo con las piedras chiquitas, avísenme por favor, porque yo la verdad estuve casi una hora y solamente me soltaba el aderezo la roca grande, así que sería muy útil para seguir ayudando a todos. Siguiendo acá por el camino principal, verás que del lado derecho hay suelo y hay un enemigo y un cofre. Te puedes lanzar, sí, puedes bajar un poco más adelante, pero lánzate ahí, tampoco que te va a pasar nada malo, te va a dar un poquito de vida, y enfréntate a la rata. Muy importante tener el manto ignífugo, es muy importante en la zona porque, bueno, evitas el daño de fuego, lo cual no evité yo al inicio. Pero el punto importante es que al derrotar a esa rata vas a conseguir
su espíritu y además de eso en el cofre hay materiales muy buenos como el acero de Q. Volvemos a la entrada del valle, avanzamos por la zona principal, pasamos las rocas, seguimos avanzando hasta llegar al medio de la zona. Lo que vamos a hacer es irnos hacia el lado derecho, hacia el fondo del mismo, como un poco en diagonal, y vas a poder encontrar un carro rodeado de enemigos. Derrótalos primero para que todo sea más tranquilo y vas a ver que también ahí hay un cofre. Agarra obviamente el cofre e interactúa con el carro. Notarás que quien te está hablando es el caballo que hemos visto en el capítulo 1, 2, 3 y 4 y ahora lo encontramos acá en el 5. Es muy importante que hayas hablado con él en los anteriores capítulos para poder interactuar en este momento con él. Interactúa con él hasta que los diálogos se agoten. Vas a tener que jalar como una especie de cuerda o látigo. Vas a jalarlo varias veces hasta que el diálogo se repita. Y ten muy en cuenta este punto porque vamos a tener que volver más adelante en la guía. Toca volver al medio de esta zona cerca de la entrada del valle. Ahí mismo lo que vamos a hacer es cruzar hacia la izquierda por una zona llena de lava. Bueno, que todo está lleno de lava, pero como ves en el gameplay. Y el punto es de que vas a ir avanzando hasta llegar al final. Vas a encontrarte con otro jefe de estos de piedra. Vas a enfrentarte con él, repito, el manto inífugo, muy importante. Y bueno, ya pégale hasta que lo puedas derrotar y te va a soltar, además de su espíritu, que es muy importante, te va a también entregar el primer cristal de fuego Samadhi. Esto te va a servir para crear un arma más adelante, pero necesitas 3 y te los voy a estar dejando acá en la guía. Ya sabes desde dónde empezar. Vamos a ir avanzando ya por el camino principal, pero justo cuando veas que vas a ir subiendo, el camino se divide en dos. Ve primero a la izquierda. ¿Por qué? Hay un enemigo de estos de escudos, un Rakasa con un escudo, es un Rakasa terrestre. Si lo derrotas te va a dar su espíritu y además hay un cofre con muy buenos materiales. Ya lo que queda es seguir por el camino derecho y te vas a encontrar con otro jefe doble. Sí, aviso, este capítulo está lleno de jefes dobles. Este jefe doble, niebla de nube, nuble de niebla, ¿cómo es? Sí, niebla de nubes y nube de niebla. El problema es el que es como un hechicero. Literal puede llegar a ser un poco molesto. El otro es simplemente como una invocación de él y fastidia de vez en cuando, pero parece más como un enemigo normal. Elimínalo porque se van a ir como turnando, así que elimina al que parece un enemigo normal y luego vas contra el jefe y ya. Es un jefe muy sencillo. Cuando lo derrotes vas a obtener su espíritu sin problema y así vas a poder llegar a lo que sería el altar Palacio de los Rakasa, que ahí mismo, como podrás ver en el gameplay, hay un cofrecito, estos chiquitos, para una píldora y al ladito un cofre. O sea, yo creo que esto no necesita ni la guía. Bueno, a mí me pasó que creo que no agarré el cofre en mi primera partida, pero va. Desde el palacio lo que vamos a hacer es ir por el lado izquierdo. En el guión me puse al lado derecho. No, al lado izquierdo van a seguir. Eliminen a todos los enemigos de acá. Les recuerdo, para los retratos, por favor, avanza como van viendo en el gameplay. Muy importante, como siempre, agarrar todas las flores, ingredientes que ven en el suelo, porque miren, acá me dio una semilla. Esto es muy importante para poder tener los ingredientes y un logro. Y si siguen subiendo, van a conseguir un enemigo que está protegiendo un cofre con materiales. Toca ir por el medio de las escaleras. Vas a ir avanzando tranquilamente y mediante vayas subiendo, vas a ver que hay como una especie de sala enorme que verás una cosita roja en medio. No interactúes con ella todavía, no podrás igualmente. Y vas a agarrar un gusano enófilo y además de eso vas a hablar con el viejo. Agota los diálogos y es muy importante, como siempre les menciono en todos los videos, que hay que ir con el mono a mejorar las calabazas, que tengas acá equipado la calabaza a el 9. Sí, tu calabaza inicial, haberla mejorado hasta nivel 9, a los 9 usos de la calabaza. Con eso podrás interactuar con ese fueguito que sale del medio de la zona y vas a poder mejorar tu calabaza al nivel mítico y tener los 10 usos de la calabaza. Esto también te otorgará un logro. Vuelve a hablar con el viejo, culmina sus diálogos y ya habrá estado la sala completa. Mientras llegabas a la sala habrás visto estos dos gigantes rojos, o sea, son gigantescos, literal, no caben en ninguna pantalla, no hay posibilidad, eso es gigante. Hay dos. ¿Qué tienes que hacer con los dos? Derrotarlos a los dos. ¿Por qué? Porque si derrotas a uno solamente te va a dar el retrato, pero si derrotas a los dos te va a dar la rareza botón de oro. Así que aproveche y derrótalos. Es derrotando a los dos, no a uno, a los dos. Lo último que queda es llegar al siguiente altar, que están
están demasiado cerca. La verdad que en este capítulo los altares están como pegaditos. Vas a conseguir es el altar Salón Esmeralda. Desde aquí lo que vamos a hacer es enfrentarnos directamente al jefe, el custodio de las montañas ardientes. Este enemigo no es complicado, pero es molesto. ¿Molesto a qué me refiero? Invoca muchas cosas. O sea, en la primera fase es como pelear con él, luego le vas bajando la vida y empieza a invocar a otros enemigos que te has encontrado durante el juego. Hay que ir eliminándolos a todos, vuelves a pelear contra él y por último va a colocar al caballo, que tiene bastante resistencia y vida. Ojito, cuidado que pega duro, así que vele bajando y ya cuando hayas pasado esta fase se convertirá como en un pez o invocará un pez. Es como un parecido al cuando te enfrentaste a Pumba, muy parecido a eso. Y bueno, lo que tienes que hacer es derrotarlo. ¿Cómo? La verdad, el problema con este pez es sus movimientos con la cola, que pueden ser un poquito con delay o que tienen una hitbox rara. La verdad no es muy complicado, pero tienes que tener cuidado cuando pega con la cola. De resto es evitar las esferas o bolitas negras que va lanzando de vez en cuando y tratar de inmovilizarlo la mayor parte de las veces. Le puedes hacer muchísimo daño y es un jefe que si le atacas la cabeza le vas a hacer mucho más daño, así que ya con eso vas a poder derrotarlo y así culminar esta parte de la zona. Importantísimo, te va a entregar una túnica y objetos varios que son muy buenos. Además que en el altarcito que está ahí hay una especie de santuario ahí al frente. Vas a ver una bebida de Lung, y al contrario de la zona o del salón vas a ver también un punto de meditación del lado derecho. Agárralo para ir completando los puntos de meditación y cercano a ese punto de meditación, saltando por una de las barandas ahí, simplemente te vas como por fuera del salón, vas a conseguir uno de estos cofrecitos chiquitos que tienen un aderezo. Viste que durante el combate con el custodio derrotaste también a tu amigo el caballo. Bueno, ahora toca ir y devolverse a la entrada del valle y llegar a lo que sería el carro donde interactuamos con él. En esta ocasión, si hiciste toda la quest tal cual como yo lo he ido mencionando en las guías, cuando interactúes con él vas a poder sacar su látigo, y esto lo que hará es que te dará su transformación, que la verdad es bastante buena, estunea bastante bien también, quiero decir, y ya habrás terminado su quest, que como ves duró 5 capítulos. Devuélvete al Salón Esmeralda y ahora sí vamos a avanzar por el camino principal del salón. Simplemente vas a ir subiendo esa pequeña colina donde en la entrada vas a conseguirte a mano izquierda un cofre con materiales simplemente para los espíritus, y si sigues subiendo vas a llegar a la cima. Te vas a encontrar con el toro o minotauro con el hacha grande del inicio enfrentándose a uno de los carros, exactamente el tercero. Ayúdalo a derrotarlo y cuando lo derrotes agota los diálogos con él. Así vas a ir progresando en la quest, que es muy importante para poder llegar a la zona secreta. Una vez hecho esto, simplemente sigue subiendo hasta llegar al siguiente altar, que es el Paso de las Cenizas 3. Justo al lado derecho de este altar del Paso de las Cenizas 3 verás una zona que está un poco vacía. En medio hay un hongo rojo. Agárralo, es un mini jefe. Muy importante derrotarlo porque te entrega semillas, su máscara y su espíritu. Así que la verdad es una muy buena recompensa para un mini jefe. Y además de eso, ahí del lado derecho vas a poder ver otro punto de meditación del capítulo 5. Avanza ahora por el camino principal por donde sale esta esfera gigante. Sí, ve moviéndote hacia los lados en los espacios chiquitos que veas para poder evitar que te pegue porque te guanchotea. Y hay un momento donde vas a ir avanzando, hay una zona un poquito más amplia donde verás una de estas ratas gigantes con un cofre. Obviamente elimínala y agarra el cofre. Sigue avanzando hasta que aparezca la cinemática y vas a ver que en un momento Pumba y la esfera chocan y terminan cayendo al vacío. En verdad no es que caen al vacío, salen a lo que sería el Salón Esmeralda. Si tú te devuelves a lo que es ese altar y vas subiendo por la colina, vas a poder encontrar la esfera que está un poco abierta y poder absorber así su espíritu. Esto lo puedes hacer en cualquier momento del capítulo. Igual como siempre recomiendo hacer todo esto antes de ir contra el jefe final. Ya habiendo dado ese pequeño dato para el que no lo supiera, volvemos a donde termina la cinemática. Como ves, la zorra va avanzando hacia adelante, pero nosotros lo que vamos a hacer es
devolvernos, sí, por donde estaba la esfera antes, por el camino, digamos, principal hasta este punto. Y veremos del lado izquierdo que hay otro camino que baja. Por acá vamos a ir accediendo a la zona secreta. Lo primero que vamos a tener acá es un árbol con una calabacera del lado izquierdo. Tómalo. Y segundo, vas a ver que hay unas piedras en medio. Eso es otro jefe de estos de piedra. Derrótalo para conseguir otro cristal de estos de Samadhi, además de también su espíritu y otros materiales. Aviso que vamos a tener que bajar demasiado, y es que si sigues por el lado izquierdo vas a encontrarte con un cofre y vamos a ir contra un jefe. Pero es muy importante que hayas derrotado a varios de estos gusanos feos que salen del suelo, que son rojos, porque te dan un objeto, específicamente un mineral, que los voy a estar mostrando acá en pantalla. Para poder enfrentarte al jefe necesitas 4 minerales que se farmean con este tipo de gusanos. Una vez tengas los 4 minerales, tienes que interactuar con esta mancha roja que está en el piso, acá en esta zona, y cuando interactúes vas a empezar a pelear con la madre llameante. Derrótala para así poder conseguir, ojito, consejito rápido y paréntesis, elimina primero a los gusanos que salgan alrededor de la madre porque son bastante molestos, pero una vez ya derrotada, sí vas a poder conseguir el tercer cristal de Samadhi, lo cual te va a ayudar a poder fabricar un arma nueva. Se me olvidaba, también vas a poder conseguir su espíritu, importante, no es nada del otro mundo, pero tiene su espíritu, importante para un logro. Sí, muchachos, seguimos bajando, vamos a seguir bajando. Del lado izquierdo vas a tener un cofre con hilos de oro, que muchos de ustedes me lo piden, y si has seguido la guía vas a tener ya varios de ellos. Y ya solo con avanzar vas a poder conseguir el altar Ladera del Frío. Vas a ver a lo lejos una puerta gigante como cubierta de hielo o de cristal. Por favor, muy importante llevar el manto inífugo, vuelvo y lo repito, es muy importante que se lo pongan. Este artefacto les va a ayudar mucho a defenderse contra los próximos jefes que se van a enfrentar y con la mayoría de los jefes que has enfrentado previamente. Ya dicho esto, nos vamos a enfrentar ahora al último carro, que verás que ha vencido al toro con el hacha. Importante, este carro se mueve demasiado, es un poco molesto eso de que se mueva tanto, pero si tienes el manto inífugo, sus ataques de fuego, que son la mayoría, no te van a hacer daño o te van a hacer muy poco. Más bien el agarre de fuego, que te pega completamente, te agarra con la mano y te pega el fuego. Yo tenía el manto inífugo y no me hizo daño. No sé si es un bug, no sé si funciona así, pero úsenlo. La verdad, esto les puede venir muy bien. Ya la idea obviamente es inmovilizarlo, golpearle con ataques fuertes en la cara para stunearlo, etcétera, hasta poder derrotarlo. Una vez derrotado, te va a entregar varios materiales, una rareza, y vas a poder hablar con el toro. Habla con él, no voy a hacer spoiler de lo que pasa, pero ya podrás interactuar rápidamente con esta pared de hielo y poder así abrir el acceso a la zona secreta. Muy importante que mientras vayas bajando, hazlo un poco pegado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque hay una rana roja. Si vas muy pegado al frente, te puede mandar de una vez a la zona secreta y puedes llegar a olvidar esta rana, y es importante para algo del capítulo 6 que les hablaré después. El punto es, derrota a esta rana volcánica roja de fuego, como quieras llamarle, derrótala, así vas a obtener sus materiales y demás, y ya sí acércate al pilar, que automáticamente empezará una cinemática y te llevará a la zona secreta. Esta es una zona secreta bastante lineal, no hay por dónde perderse, simplemente al entrar avanzas. Cuando consigas estos 2 toros vas a ver también un cofre del lado derecho que tiene buenos materiales, y luego si sigues por las escaleras vas a ver del lado derecho un punto de meditación, que es el único de la zona secreta, y ya del lado izquierdo el altar hoyo de la purificación. Desde aquí vas a poder enfrentarte a los jefes encima y debajo. Si la creatividad brilla en este nombre, en verdad algunos jefes necesitan un poco más de creatividad en el nombre, o la traducción fue muy literal, pero bueno, cosas del juego. Pero fuera de eso, quiero dar un dato y una curiosidad. A mí se me bugueó este jefe. Estuve literalmente 1 hora tratando que se desbugueara y pensé, no voy a poder terminar la guía por el bug. Y es que cuando vencí a debajo, no podía terminar de hacerle daño a encima. Si a alguno de ustedes le pasa esto, miren, mi solución fue cerrar el juego, cerrar Steam y volver a entrar. Pero eso lo tuve que hacer 2 veces, porque las 2 veces, o sea, lo hice una vez y seguía bugueado, y lo volví a hacer otra vez y se desbugueó. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero esa fue mi solución y se lo transmito acá por si a alguno más le pasa. Pero literal pensé que no iba a poder terminar la guía por esto, estaba sufriendo. Sin más, es un jefe bastante sencillo, es ir pegándole, se van a ir turnando esto, se turnan ahí como para
para pegarte, ya simplemente veles haciendo daño poco a poco a cada uno. Y sí hay mucho cuidado cuando se te convierte en bola completo y te gira hacia ti, pero de resto no es nada complicado. Hay muchos jefes que repiten los patrones de este. Ya derrotados, lo que te queda es subir las escaleras y vas a ver del lado izquierdo, está un poco escondido, una píldora, exactamente la de vigor, y un poco más adelante vas a poder conseguir el siguiente altar, que es profundidades de la cueva. Como ven, es bastante lineal esta zona secreta, de lo más lineal que hay en el juego, y vas a encontrarte una zona llena de toros, pero hay demasiados. Velos derrotando poco a poco. Y del lado izquierdo hay un cofre con materiales. Importante siempre agarrar los cofres. Sé que hay muchos durante cada capítulo, pero esto te va a servir para fabricar todo lo que quieras y etcétera. Y al fondo hay uno de estos toros gobernantes grandotes. Bueno, derrótalo también para poder conseguir su espíritu. Progresando vas a ver que hay una rampa de hielo. Avanza en la rampa, pero como a mitad de la rampa hay un pequeño hueco. Déjate caer por ahí para poder agarrar otra rampa de hielo y así conseguir un cofre lleno de materiales. Si avanzas un poco más, vas a conseguir otro cofre muy bueno, porque tiene estos lazos míticos, así que increíble. Y ya lo que queda es el altar justo antes del jefe. Prepárate lo mejor posible contra este jefe. El jefe Bishui es molesto, bastante, sí, bastante rápido y agresivo. Y tener en cuenta que hay como 3 arenas para enfrentarte con él. Sí, dirás, Juan, ¿cómo que 3 arenas? Mira, ves ahí delante en esa zona hay una pared de hielo. Lo que tienes que hacer es que él la rompa. Él tiene que agarrar y hacerte un ataque. Ponte simplemente enfrente de la pared de hielo. Él hará algún ataque y la romperá. Entra ahí, vas a pasar por un pasillo y del lado izquierdo hay un gusano enófilo en unos jarrones, además de voluntad, y también hay un ingrediente. Agarra todo eso. Sigue avanzando y vas a llegar a otra zona, pero en este caso vas a ver que hay como una especie de puerta llena de fuego. Tienes que ponerte enfrente de ella y hacer que el enemigo, bueno, esperar más que hacer, que el enemigo lance un ataque de hielo. Sí, lanza unos ataques de hielo en esta zona, así que va a apagar el fuego y tú te vas a poder mover por esa zona, vas a ir por una rampa hasta llegar a la zona final del enfrentamiento de este jefe. Destacar que esto hace que el jefe se haga más difícil, más agresivo y también pega más fuerte. Importante, tener el manto inífugo. Lo vuelvo a repetir por si acaso, porque acá va a usar muchos ataques de fuego, tiene agarres, ataques consecutivos muy molestos. Como siempre les digo, si ven que hay algún ataque que repite muchas veces y que a ustedes les cuesta esquivar, utilicen el paso nuboso y ya es una cuestión de ir aprendiéndote cómo va el combate y así derrotarlo. No es un jefe fácil, lo digo de verdad, un jefe complicadito. Mi primera vez me costó un par de intentos. Ya cuando lo derrotes habrás completado así la zona secreta y muy importante, este jefe te da un arma muy buena para que puedas fabricar en cualquier altar o con el tigre. Y se preguntarán, ¿qué queda del capítulo 5? Nada, el jefe final. Sí, literalmente el jefe final. Si has seguido la guía como yo he mostrado, tranquilamente desde el altar paso de las cenizas 3, simplemente avanzando por donde estaba la esfera, vas a poder llegar hasta el último altar, que es previo al jefe final. Simplemente tenías que seguir el camino del zorro y llegas hasta ahí. Yo no lo mostré antes para evitar problemas de que alguien entre contra el jefe final y se pierda alguna cosa. ¿Qué vamos a encontrarnos aquí? Al muchacho, este muchachito que se porta bien mal, que nos estuvo engañando durante todo el capítulo 5 y es bastante rápido, es muy rápido, tiene muchos ataques de fuego. Sí, adivina qué artefacto tienes que usar, el manto inífugo. Muy bien, excelente, tienes que usar eso porque te va a ayudar mucho a defenderte de la mayoría de sus ataques. Bueno, hay un ataque donde lanza un montón de clones hacia ti, ese lo tienes que esquivar, muchacho, o utilizar el paso nuboso, pero es que dura bastante este ataque, así que ya depende de cómo vayas tú haciendo tu partida, de cómo lo vas esquivando, si ya sea con el paso nuboso o con tus reflejos. Eso ya depende de ti. Y una vez derrotado, muy importante, va a tener segunda fase. Para mí el jefe más épico, como se ve, es muy épico. De dificultad está bastante bien, tiene 2 ataques que son muy molestos. Voy a ser muy sincero, el ataque donde agarra y pone en el piso las manos y salen como una especie de pelos o no sé,
sacándose cuernos. Es muy molesto. Yo lo que más recomiendo es tratar de esquivarlo en el timing. Eso ya es cuestión de ir aprendiéndose el timing de ese ataque, o lo más fácil es cuando veas que lo va a hacer, alejarte un poco para evitarlo. Y la otra es que tiene un ataque que más o menos son unos 5 slash con la espada. Hace 5 abanicos ahí, que la espada mide como 20 metros y te puede alcanzar. Tiene un rango increíblemente alto, entonces tienes que tener mucho cuidado. Yo, como les he repetido varias veces, lo mejor en este tipo de ataques y jefes, utilizar el paso nuboso, guardárselo para esos momentos, o también utilizar el ataque fuerte para stunearlo y así cortarle o negarle el ataque que esté haciendo. Es un jefe muy interesante, muy bueno, de mis diseños favoritos de Wukong, diría yo, y es bastante imponente. Para jefe final del capítulo 5 me encantó. Y si alguno está sufriendo, déjenme en los comentarios cualquier duda, cualquier pregunta. He usado yo la misma build durante todo el capítulo, la dejaré seguramente acá, pero tener en cuenta que también tengo cositas para farmear, más que nada porque estoy haciendo la guía, no estoy haciendo la build perfecta para enfrentarse a este jefe. Ya haremos la guía de jefes próximamente. Sin más, muchachos, ya con esto hecho, le van a entregar obviamente la reliquia del capítulo, la quinta ya del juego si van por el capítulo 5, y yo elegí la tercera habilidad. Recordemos que siempre van a poder resetearlo sin ningún problema. Le van a entregar varios materiales ya habiendo finalizado el capítulo, y próximamente estaré con el capítulo 6. Espero para el lunes o martes tenerles ya grabado, editado y subido aquí mismo el capítulo 6. Cualquier duda, cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios. Si tienen algún boot, curiosidad, me lo pueden también comentar. Espero que les sirvan las guías. Muchas gracias por el apoyo y los espero en la siguiente guía de Black Myth Wukong.